Dios le bendiga, hermanos. Quiero darle la bienvenida a este estudio de apologética. Mi nombre es Rubén Cabrera. Y antes de comenzar, me gustaría, a modo de introducción, definir y establecer lo que la apologética es. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente: santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Esta palabra defensa en el griego significa apología, que es un término legal que significa un discurso de defensa o el acto de defender una posición como respuesta a una acusación. Y esta palabra se originó en las operaciones judiciales de la antigua Atenas, pero también aparecen varias veces en el Nuevo Testamento. Y me gustaría mencionar algunas de estas escrituras porque creo que nos permitirán entender el significado de esta palabra con profundidad. En el libro de Hechos, capítulo 22, verso 1, Pablo utiliza esta palabra apología o defensa al enfrentarse a un posible encarcelamiento en Jerusalén. Mira lo que dice en Hechos 22, verso 1. Hermanos y padres, escuchen mi apología o defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio y él continuó. Como ven, Pablo había sido acusado de ser un apóstata judío y él estaba listo para presentar una apología o una defensa ante tal acusación. En el libro de Hechos, capítulo 26, verso 16, mira lo que dice. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse o apología de los cargos. Primera de Corintios 9, verso 3 dice, mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente? Así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O acaso solo Bernabé y yo tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida de un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Ahí vemos nuevamente como vemos la palabra apología o defensa siendo utilizada en el libro de Filipenses capítulo 1 verso 7. Mira lo que dice: es justo que yo sienta esto acerca de nosotros ustedes, de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la apología, como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Así que, hermanos, se fijan que esta palabra siempre es usada en el contexto de una acusación, como lo vemos en el ejemplo del libro de los Hechos. También vemos en el contexto de una persona o un grupo de personas exigiendo una explicación o una razón. Vemos el ejemplo en Primera de Corintios y en Primera de Pedro. O como un método preevangelístico en el caso del libro de Filipenses. Y si hay algo que nosotros debemos tener bien claro es que Dios nos ha dado un mandato, hermanos. Y este mandato es que debemos estar listos para presentar una respuesta, una defensa, una apología cuando se nos acuse de creer en una falacia o cuando se nos pregunte acerca de la validez de nuestra fe y de nuestra cosmovisión como método preevangelístico. Y cabe señalar, hermanos, que creo que es meritorio recalcar este detalle, que tanto en respuesta a una acusación, a una examinación o como método preevangelístico, nuestra posición es una defensiva y no ofensiva. Dios no nos ha llamado a estar argumentando.
con la gente, tampoco nos ha llamado a ganar argumentos, pero sí la oposición quiere batallar, entonces estemos listos para defendernos. Así que, hermanos, la intención de la apologética, entonces, es callarle la boca a la oposición para así abrir la puerta a la evangelización. Podemos entonces concluir, hermanos, que la apologética es la defensa o la disciplina de proveer una defensa de lo que creemos a quienes nos pregunten. Así que, hermanos, lo próximo que me gustaría ver es el perfil de la oposición. En los ejemplos que vimos, hay un denominador común. Y este denominador común es la oposición. Y es importante, hermanos, que entendamos esto porque la apologética no sucede en aislamiento. La apologética siempre sucede en medio de un contexto hostil a la palabra de Dios. Por lo tanto, nos incumbe a todos nosotros entender al opositor. Y quizás te estarás preguntando el por qué estamos haciendo una generalización o cómo podemos generalizar a la oposición. Y la razón por la cual debemos generalizar a la oposición es porque la Biblia así lo hace. Inclusive la Biblia nos habla de dos tipos de hombre. Nos habla de aquellos que están en Adán y también nos habla de aquellos que están en Cristo. Aquellos que están en Cristo son personas que han sido rescatadas y perdonadas y transportadas a la luz. Aquellos que siguen a Adán están muertos en sus pecados y poseen la misma naturaleza. Por lo tanto, el inconverso, independientemente de su trasfondo cultural, social, étnico o aún religioso, posee el mismo problema. Y es por eso, hermanos, que la Biblia no categoriza a los pecadores por cosmovisiones o tendencias o trasfondos, sino que los describe de la misma manera. La raíz del problema es la misma y esa es la raíz que usted tiene que entender para poder así saber cómo responder a los ataques. Porque no importando, hermanos, de dónde venga la oposición, la raíz de su argumento siempre es la misma: la supresión de la verdad. Argumentos, preguntas y oposiciones no existen de manera independiente. Estas provienen de seres humanos que fueron creadas a la imagen y a la semejanza de Dios, que en vez de darle gloria a quien los creó, han decidido cambiar la gloria de Dios por una mentira. Y el problema, hermano, que tiene el inconverso es que Dios puso su DNA en cada uno de ellos. Y mientras ellos tratan de suprimir la verdad, sus conciencias los acusan. Y es por eso que Juan Calvino decía que todos nosotros poseemos un sensus divinitatis o un sentido de Dios en nuestros corazones. De manera que podemos decir que todo argumento que se levanta en contra de Dios es el resultado de una batalla interna entre la supresión de la verdad y el sentido de Dios adentro de sí que los culpa. Pero, y esto es bien importante que lo entendamos, hermano, todo argumento primero se desarrolla en la mente. Y si queremos callarle la boca a la oposición para así poder darle pie a la evangelización, tendremos que identificar el prejuicio que existe en la mente del inconverso. El prejuicio que existe en la mente del inconverso. La mente de la oposición está prejuiciada en contra de Dios. ¿Qué es el prejuicio, hermanos? El prejuicio es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable acerca de algo o acerca de alguien que se desconoce. Y la mente de la oposición está prejuiciada en contra de Dios. Mira lo que la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, versos 6 al 8. Porque la mente puesta en la carne. Y quiero que presten atención a esa palabra.
Porque nos dice que la mente está sujeta a la carne, está puesta en la carne, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Primera de Corintios 2:14, mira lo que nos dice. Porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué, hermanos? Necedad. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Efesios capítulo 4, verso 17 nos dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, como hermanos, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento y están, ¿qué, hermanos? Excluidos de la vida de Dios por causa de ¿qué? De la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Primera de Corintios 4:4 nos dice que y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Y por qué es importante, hermanos, entender esto? ¿Por qué es importante entender esto? Porque la mayoría, hermanos, de sus argumentos no están basados en investigación, ni tampoco están basados en evidencia, sino que están basados en conjeturas o suposiciones prejuiciales. ¿Por qué? Porque la mente inconversa está prejuiciada en contra de Dios. Sus argumentos usualmente se basan en probabilidades. No es posible que eso haya sucedido. Tampoco es posible que esto otro sea cierto o verdadero. Déjeme darle un caso típico. Sabiendo que quizás la Biblia fue escrita miles de años atrás, para ellos no es probable que uno pueda creer en la veracidad de las Escrituras. Unos dicen no es posible que el texto que tenemos hoy en día fue el mismo texto que escribió el profeta Ezequiel o quizás el apóstol Juan. Ciertamente tuvo que haber algún tipo de corrupción durante el proceso de transmisión por las manos de un escriba. O quizás ciertamente un monje durante la Edad Oscura escribió lo que hoy en día tenemos y se nos ha hecho creer que esto proviene de las manos de los autores de la Biblia. ¿Lo ven, hermanos? Este tipo de argumento suena intelectualmente satisfactorio, pero es una conjetura prejuicial. El primer prejuicio que vemos en este tipo de pensar es pensar que la Biblia es un libro como otro libro, que la Biblia es el producto del pensamiento humano, que la Biblia es meramente humano. El segundo prejuicio es el pensar que el texto fue corrompido sin ningún tipo de evidencia. Y esta es una buena oportunidad, hermanos, para identificar la conjetura o la suposición prejuicial. Usted le puede preguntar de dónde usted sacó que el texto que tenemos hoy en día fue producido por un monje durante la Edad Oscura, o de dónde usted sacó que el escriba corrompió el texto, que un escriba corrompió el texto. Hermanos, esto es un ejemplo de prejuicio. ¿Por qué? Porque la mente inconversa está prejuiciada en contra de Dios y va a buscar cualquier excusa para no creer. ¿Cuál es la relevancia apologética de entender el prejuicio de la mente corrupta? Debemos estar alertas y buscar y entender que la mente inconversa, que la mente de la oposición va a mostrar prejuicio. Si usted entiende, hermanos, que la mente inconversa está prejuiciada, entonces vas a poder responder a sus ataques. Pero también, hermanos, si queremos callarle la boca a la oposición para así poder dar pie a la evangelización, no solo tendremos que identificar el prejuicio que existe en la mente del inconverso, pero también tenemos que entender su necedad.
la mente de la oposición, y esto es bien importante, la mente de la oposición es necia. Y quizás tú escuches esto ahora, hermanos, quizás escuches estas palabras o esta palabra y pienses que estamos diciendo que el inconverso no puede ser inteligente. Y no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cualquier conocimiento que no dependa ni esté arraigado de la fuente de toda sabiduría, la cual es Jesús, es necedad. Así que cuando la palabra habla acerca de la necedad, no se está refiriendo a la necedad intelectual, sino a una necedad moral que afecta al intelecto. Por lo tanto, en nuestra disciplina apologética tenemos que partir, hermanos, de la premisa que el fundamento racional del inconverso está plagado de necedad, que sus opiniones acerca de Dios son fundamentalmente necias, que su cosmovisión es una cosmovisión necia, que su brújula moral es incoherente, que sus conclusiones éticas son inconsistentes porque mientras rechaza la ley de Dios, depende de la ley de Dios para poder discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Mira lo que dice la palabra en el Salmo 10:4. El impío, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios. Y dice que todo su pensamiento es, no hay Dios. Salmo 14:1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Primera de Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Y dónde está el escriba? ¿Y dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea que, hermanos, necedad? Romanos 1:21 nos dice que, pues aunque conocían a Dios, este verso ya lo he mencionado anteriormente, pero este verso es sumamente importante porque nos revela que realmente el ateo no existe. Porque aunque conocían a Dios, todo el mundo sabe que Dios existe, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que hermanos, se hicieron vanos en sus pensamientos, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Proverbios 1:22 nos dice que ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Los necios ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla. Y los necios aborrecerán el conocimiento. Mira lo que dice Proverbios 1:7. El temor del Señor. El temor del Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Mas, sin embargo, los necios, ¿qué hacen los necios? Desprecian la sabiduría y la instrucción. Así que, hermanos, la Biblia es bien clara en delinear la antítesis que existe entre el inconverso y el creyente. La mente inconversa no solo es prejuicial en contra de Dios, pero también es necia porque rechaza el principio de la sabiduría. Pablo agarra este tema en el libro de Colosenses capítulo 2 y en el verso 3 nos demuestra una verdad que es sumamente importante. Nos dice que en Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Cristo donde están escondidas todas o todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El necio rechaza la sabiduría de Cristo. Así que no estamos hablando de necedad intelectual, estamos hablando de una necedad moral que corrompe el intelecto. Por lo tanto, en su intelecto, ellos rechazan a Dios. Y por eso es que en Proverbios nos dice que el necio dice en su corazón que no hay
Dios. Hermanos, no solamente estamos hablando de una oposición que está prejuiciada en contra de Dios, pero también estamos hablando de que en su supuesto conocimiento, este conocimiento está plagado de necedad. Y la pregunta entonces que debe guiar nuestra apologética es la siguiente: ¿cómo debemos responder? ¿Cómo debemos responder a una oposición cuya mente está prejuiciada en contra de Dios y en su mente está plagada o plagado de necedad? ¿Cómo nosotros deberíamos responder a esta oposición? La Biblia, hermanos, la palabra nos muestra una metodología doble y la encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 26. Versos del 4 al 5. Y mira lo que dice, bien importante. No respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. La primera metodología, el primer paso es que no debemos responderle al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas como él. Y después en el verso 5 nos dice, responde al necio según su necesidad se merece, para que no sea sabio ante sus propios ojos. ¿La palabra se está contradiciendo aquí? No, hermanos. ¿Qué es lo que nos quiere decir este verso? Que nosotros no debemos responder al necio según lo que él demanda, porque su fin es un fin inútil. Y a la misma vez debemos usar la oportunidad para demostrarle al necio la incoherencia de su cosmovisión y cómo su necedad lo contradice. Y una vez, hermanos, hagamos esto, entonces podemos mostrarle la grandeza, la magnitud, la coherencia y la gloria de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe es la única cosmovisión, hermanos, que puede contestar las preguntas más fundamentales de nuestra existencia sin tener que tomar prestado de otras cosmovisiones, porque el dueño de nuestro razonamiento, de nuestro intelecto y de nuestra fe es el creador del universo. La próxima sección, hermanos, estaremos viendo cómo entonces podemos contestar a la oposición utilizando esta metodología doble que encontramos en el libro de Proverbios. Y espero, hermanos, que esta sesión haya sido de bendición. Nos vemos la próxima semana.